Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este último capítulo de la segunda temporada de Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. Hoy estaremos hablando acerca de un tema súper interesante y que está en todas partes sin que nos detengamos a pensar en ello. Vamos a hablar acerca de la economía de la atención, la manipulación digital y cómo el capitalismo ya no solo se mide en billetes, sino en datos. El día de hoy estaremos hablando acerca del capitalismo de vigilancia. Estaremos con dos invitados muy especiales que ya conocerán más adelante, pero antes de contarles con quién estaremos conversando en esta ocasión, quisiera invitarles a que nos sigan en todas nuestras redes. Estamos en Instagram como @somos_cad. En X también nos pueden encontrar así. Pueden buscarnos en YouTube como Centro de Autonomía Digital. En Spotify pueden buscarnos como Centro de Autonomía Digital o con el nombre del podcast Hablemos de Privacidad. Y en Mastodon nos encuentran como somos-cad@infosec.exchange. Recuerden, empiecen a seguirnos, sigan nuestro contenido, activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cuando subimos material a nuestras distintas redes. Y sin más, pues les pido que se queden hasta el final de este episodio que va a estar sumamente interesante. Empecemos. Y bueno, como les había dicho, el día de hoy estaremos hablando acerca del capitalismo de vigilancia. Y para eso, hoy día tenemos a dos invitados que ya les voy a presentar. La idea es que conversemos acerca de este tema desde una perspectiva técnica, pero también desde una perspectiva política, ¿no? Y para eso, el día de hoy nos acompaña Dani Bilbao. Él es propagandista de izquierda en redes sociales, donde lo conocen como Dani el Comunista. Dani realiza videos sobre política, análisis de noticia y divulgación teórica, explicando el marxismo de una forma accesible para un público amplio. Su formación es en relaciones internacionales y cuenta con una maestría en sociología política. Sus investigaciones se centran en la economía política y en cómo las élites económicas influyen y capturan al Estado a través de las políticas públicas. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Ola Vini, que ya ha estado por aquí en el programa algunas veces, pero para quienes no lo conocen, Ola es un experto sueco en ciberseguridad con más de 30 años en el desarrollo, bueno, una experiencia de más de 30 años en el desarrollo de software y es también creador de lenguajes de programación, experto en ciberseguridad y actualmente es el director técnico en Seguridad Digital SE. Bienvenido. Un gusto de estar otra vez. Una vez más. Y bueno, creo que para empezar a hablar del tema tenemos que dar un pasito hacia atrás y definir qué es el capitalismo de vigilancia. ¿Quién se atreve? A ver, yo creo que puedo quizás dar ahí algo. Hay que entender primero que el capitalismo en sí es un modo de producción en el que justamente los medios de producción, a eso me refiero, fábricas, empresas, también las grandes materias primas están en manos privadas, en pocas manos de justamente capitalistas, y aquí existen estas dos clases, ¿no? Los capitalistas, la clase trabajadora, y bueno, eso es más o menos el capitalismo resumido. Y para ya ir un poco más allá hacia el capitalismo de la vigilancia, hay que también entender que el capitalismo, por un lado, necesita controlar la narrativa para mantener una ideología impuesta, y por el otro también necesita vigilar a los ciudadanos para también mantener el orden. Michel Foucault hablaba mucho en Vigilar y Castigar acerca de cómo la disciplina, el disciplinamiento de las personas le funciona al sistema, ya que nosotros mismos nos autodisciplinamos de alguna manera. Al siempre estar vigilados, creemos que siempre estamos vistos por alguien o por algo más grande, y eso hace que nos autodisciplinemos y actuemos de ciertas formas, y eso nos vuelve útiles al metamodo de producción, en este caso el capitalismo. Entonces, por ahí podríamos empezar a definirlo. Sí, yo creo que lo que es interesante aquí es que desde una perspectiva, el capitalismo de vigilancia no es algo nuevo, pero al otro lado sí es algo nuevo, porque
En el sistema de vigilancia digital tenemos una situación donde no tenemos una clase de obreros. En verdad, los datos que están extraídos de todas las personas es más desde la perspectiva como un recurso natural que estás extrayendo, pero sin pasar por el labor de los obreros al mismo tiempo. Entonces, desde esta perspectiva, el capitalismo de vigilancia está basado en la idea de recolectar datos como prima materia para lucrar en diferentes maneras. Desde esta perspectiva, lo que es interesante es que casi ya estamos en el próximo parte de la evolución del capitalismo, porque ahora no estamos viendo mucho el capitalismo de vigilancia, ahora estamos viendo el próximo parte que es lucrar con base de estos datos, que está hecho mucho con la generación de IA. Pero a la final, o sea, ese es el objetivo del capitalismo de vigilancia, la recolección de esta información y su mercantilización. Sí, correcto, pero capitalismo de vigilancia tiene algunas diferentes maneras de lucrar en base de los datos. Tradicionalmente hubo dos diferentes formas. Una forma es la recolección de como perfiles sobre personas, y esta recolección después venden a Equifax o otros tipos de empresas que están en cargo de manejar este tipo de datos. Entonces, este es algo que, por ejemplo, Facebook hizo por mucho tiempo, estaban creando sus perfiles. Es algo que también pasó con Cambridge Analytica, que estaba utilizando perfiles de personas para intentar entender sus perspectivas políticas y a veces cambiar sus perspectivas políticas. La otra parte del capitalismo de vigilancia viene desde la perspectiva de publicidad y a poder generar publicidad que está muy dirigida a cada persona en una manera que en cierto modo utiliza los datos para predecir qué tipos de publicidad que están interesantes para una persona. Y este es lo que viene, los grandes riquezas de empresas como Google, empresas como Meta, también empresas como Microsoft, pero no tan mucho Apple o Amazon, por ejemplo. Pero yo diría que no es únicamente predecir los hábitos de consumo, sino inducirlos al final. Sí, totalmente. Es una manera de utilizar data para la manipulación. En ese sentido, bueno, hablemos un poco más, digamos, de algo que nosotros utilizamos cotidianamente. Dani, tú, por ejemplo, tienes una presencia súper fuerte en redes sociales. Y en las redes sociales no únicamente se vende publicidad, sino que se venden narrativas, identidades, formas de ver el mundo. Y aquí es donde entra este tema de la manipulación de la imagen. ¿Quién decide al final qué imagen tuya es válida? O quién define si es válida o no? ¿Qué contenido merece ser digamos, apreciado, aprobado? Claro, yo creo que eso también tiene mucho que ver con los algoritmos y también creo que es algo en lo que tú tienes mucha más experiencia, pero en mi propia vivencia en redes me he dado cuenta cómo los algoritmos no es que se quedan estancados en el tiempo, sino que cambian todo el tiempo. Todo el tiempo están cambiando, están sacando cosas nuevas, están desechando ciertas cosas, están también haciendo que otros temas sean los que estén ahí en el centro del algoritmo. Por ejemplo, crear contenido como lo que yo hago, esta propaganda comunista, como me gusta llamarla, siempre estoy pendiente a ver qué es lo que me censura, qué tipo de temas puedo hablar, cuáles no. Por ejemplo, hablar de Palestina, Israel, sobre todo al principio fue un tema en los que mis videos no llegaban a nadie y tenía, no sé, videos con más de 100,000 vistas en TikTok, pero los de Palestina siempre se quedaban ahí como en ese shadow ban que llaman. Entonces también el algoritmo ya tiene muchas herramientas para saber palabras clave o ciertos temas que va a censurar y va a hacer que no llegue. Entonces eso es lo que más me he dado cuenta, sobre todo con el tema de Israel y Palestina, y también yo mismo tengo que autocensurar a veces, o sea, no tengo que decir ciertas palabras o ciertos temas, tengo que ver cómo los abordo. Entonces el algoritmo es algo que es difícil de descifrar a veces porque siempre está cambiando, siempre hay algo nuevo, pero ahí como que te vas dando cuenta. Y también
hay que ver a como los grandes creadores de contenido, los grandes influencers que los algoritmos también priorizan. Y qué tipo de narrativas también tienen estas personas. O sea, no sé, por ejemplo en YouTube es MrBeast, tal vez el más grande ahora. Y esa también es una narrativa, una ideología muy, digamos, como altruista de los ricos, de como que... quiere poner esto de como que yo voy a hacer pozos y voy a dar plata a la gente y todo eso. Y eso también le favorece al capitalismo porque hace que le quitemos esa responsabilidad del Estado, por ejemplo. Entonces, queremos más ricos como MrBeast que vayan y construyan casas y tal. Pero el problema ahí es justamente lo que crea. Los estados pueden decir, bueno... los estados neoliberales sobre todo, yo ya no quería gastar en este gasto público, entonces qué bien que como que influencers como MrBeast estén de moda, porque ahora la gente va a pensar que bueno, necesitamos más MrBeast en vez de necesitamos un estado más presente que gaste, que haga casas, que use ese gasto público por el bien de todos. Entonces, por ejemplo, por ahí se puede ver cómo el algoritmo en YouTube como que favorece este tipo de ideologías y de narrativas, o por ejemplo también están los influencers de finanzas, o de este tipo de contenido para hacer dinero y todo esto, y también eso impulsa una narrativa, una ideología hiper individualista, hiper de competencia entre todos, cómo yo puedo hacer para estar mejor, para invertir, para hacer más dinero, voy a comprar casas y las voy a arrendar y voy a hacer más Airbnbs y voy a gentrificar, y por detrás la gente no se da cuenta que también eso hace que el capitalismo siga existiendo y se pueda seguir reproduciendo. Exactamente. Sí, yo ahí quería agregar algo súper importante, me pareció algo que dijiste, hablando de propaganda. O sea, antes quizás se asociaba la propaganda a los regímenes totalitarios, ¿no? Pero ahora es mucho más útil. Bueno, a ver, tú eres muy directo con lo que haces, con tu propaganda comunista. Y está bien, pero el problema, creo yo, radica cuando nos intentan, digamos, introducir esta propaganda de manera velada. Por ejemplo, ahora tenemos estilo de vida, las tendencias, todo este tipo de cosas que ya nos empieza a vender los algoritmos y finalmente nos están induciendo a una forma también de ver y pensar el mundo. Sí, yo creo que pensando en mucho lo que dices, cuando hablo sobre estos temas, muchas veces yo pienso en el libro Manufacturing Consent de Noam Chomsky. Y claro, este libro fue hecho en los 80s, las 90s, estaba en verdad analizando noticias en la prensa física, pero las ideas que publican, que investigan en este libro son muy aplicables ahorita, porque lo que veamos desde la perspectiva de propaganda es que en verdad no necesitan propaganda directa en estas situaciones. Lo que necesitan es justo crear estas burbujas de filtros, crean estos sistemas donde, por ejemplo, en este tema de, ¿qué palabras puedes decir y qué palabras no puedes decir por el algoritmo? Es algo que es mucho más eficaz como un sistema de censura que unos sistemas como censura como tienen en China y otros países. En verdad, la censura neoliberal es mucho más eficaz. Porque es sutil, la gente no se da cuenta. Y nos la venden disfrazada de entretenimiento. Ajá, ¿no? Y puedes verlo en todos estos lugares. Es como, no sé, por ejemplo, La Posta en sus tweets siempre reemplazan algunas diferentes palabras con diferentes siglas para no decir palabras. Por mucho tiempo en YouTube hubo muchos creadores de contenido que nunca podrían decir COVID, porque para decir COVID fue una de las cosas que generaban estas bajas de contenido, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de mecanismos y cómo estos algoritmos es súper interesante, porque los algoritmos, claro, no son estáticas, son muy dinámicas, y los creadores están trabajando muy duro para entender qué hace el algoritmo este día, necesitamos analizar y desde esta perspectiva es casi como genera un nuevo tipo de mercado para entender cómo funcionan estos algoritmos para generar y lucrar en los algoritmos. Entonces, desde esta perspectiva, los algoritmos también están basados en los datos de las vistas. Las personas, como por ejemplo en YouTube, siempre vas a ver que, si tú haces skip o pasa al próximo publicidad, esto es algo que sí va a tomar en cuenta los algoritmos.
En verdad, yo creo que aquí hay mucha confusión porque los algoritmos que hablamos no son tan diferentes como los IAs que utilizamos actualmente y vienen del mismo tipo de datos. Entonces, tomando en cuenta todo lo que hemos hablado ya de capitalismo de vigilancia, ¿podríamos hablar que estamos frente a una nueva forma de colonización desde lo digital? No estoy seguro si yo diría que esta es una nueva forma de colonización, porque en verdad la colonización tradicional utilizaban el control de información en la misma manera. Yo creo que la diferencia ahora es que este control de colonización no viene de los gobiernos, viene directo de las corporaciones. Entonces estamos en esta situación de capitalismo de monopolios muy grandes y tenemos estas supercorporaciones. Tenemos ahora como por ejemplo Nvidia que tiene que tiene, yo creo que fueron el primer empresa evaluado por más de mil millones. Y todo esto está basado en esta burbuja que estamos actualmente viviendo, pero estas empresas lo que hacen tienen mucho más impacto que lo que hace el gobierno en muchas de estas situaciones. Es como que permita, es lo que pasó con con las elecciones en Estados Unidos, que, Joe Rogan tenía una entrevista con Trump, y esta generaba suficiente interés, que es posible que esta fue la razón por que Trump ganó. Y cuando las redes publican información o no publican información, es algo que tiene un impacto real en las vidas. Entonces, desde esta perspectiva, lo que yo veo, para solo cerrar estos puntos juntos, es que el capitalismo de vigilancia fue una manera de lucrar que yo creo que ahora vamos a pasar a otras formas de lucrar. Pero lo que es interesante es que la vigilancia generaba esta cantidad de datos personales. Y este es ahora el nuevo oro, el nuevo petróleo que van a utilizar para la próxima fase de capitalismo que estamos viendo ahora. Sí, justamente ahí te quiero consultar, Dani. O sea, ¿cómo le ves a lo que está sucediendo ahora? Que, bueno, antes podíamos hablar de que X o Y gobierno dominaba el mundo, pero vemos que ahora son realmente las grandes corporaciones y vemos que son las corporaciones que tienen mayor presencia, mayor cantidad de usuarios desde lo digital y finalmente terminan moldeando cómo vemos el mundo, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo votamos. Totalmente, sí. Y creo que esto también tiene mucho que ver con lo que Yanis Varoufakis llama tecnofeudalismo actualmente, aunque no sé si el término es como que súper específico y puede servir como para caracterizar lo que estamos viendo ahora, pero lo que él describe me parece sí muy importante, esto de grandes empresas o Big Tech que funcionan como monopolios y las dinámicas sociales, las relaciones sociales se están pareciendo mucho más a como era en el feudalismo, que el señor feudal tenía su tierra y los vasallos trabajaban ahí y sacaban el rédito para este señor feudal. En este caso serían las grandes empresas, Meta, Google. Entonces, muchas veces estamos trabajando gratis para estas empresas porque estamos creando valor en nuestros datos, en nuestras emociones, en nuestras relaciones sociales, en nuestros deseos. Todo eso se nos exprime gratuitamente, estamos trabajando literalmente por nada y estamos generando muchas ganancias para todas estas grandes corporaciones. Y eso me parece peligroso en el sentido de que no nos damos cuenta. O sea, estar 5 horas en Instagram ahí dando like, comentando, subiendo historias, subiendo fotos, subiendo videos o lo que sea, hace que también estemos alimentando el algoritmo y estamos también alimentando las ganancias de estas grandes corporaciones y también su control sobre nosotros. Entonces, me parece interesante verlo desde ahí y también cómo podemos de alguna manera luchar contra eso. Yo creo que, por ejemplo, lo que yo intento hacer es crear esta contranarrativa en las redes que están ya controladas por un discurso mucho más procapitalista, pro-individualista, que de alguna manera genera todas estas narrativas e ideologías, empezar a decirlo explícitamente y directamente. Por eso hablo de propaganda y no le veo la propaganda como algo malo, sino
como una forma en la que tú estás queriendo influenciar o cambiar la forma de pensar de alguien más con argumentos, con lo que sea. Lo malo es cuando, como tú decías, se vuelve como sutil, se vende como algo neutro, como que esto no es politizado, sino es algo que no tiene ideología. Pero ahí es cuando entra el verdadero problema, cuando crees que las cosas que son políticas y están politizadas no lo son. Y ahí es cuando la ideología y las narrativas entran de mejor manera y las tomas como sentido común. Cuando tomas algo como sentido común es cuando la ideología ya ganó, porque ya no te lo estás cuestionando, sino es como una verdad. Entonces, por ahí también hay que ver el tema. Yo creo que lo que es interesante aquí es desde la perspectiva de tecnofeudalismo, es algo que también Bruce Schneier, un experto en ciberseguridad, ha hablado mucho porque lo que ha pasado mucho de estos tiempos es que, ok, si tú utilizas productos de Apple, por ejemplo, muchas veces tú estás en este ecosistema de Apple y todos los diferentes dispositivos funcionan bien juntos y los sistemas operativos y todo es maravilloso cuando estás utilizando estas cosas juntos, pero cuando quieres hacer algo diferente, tener un celular Android conectado a tu computador Apple, ahora tienes problemas. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, en Windows, que Windows quiere tener Edge, su propio navegador, tienen tener su propio celular. Esta no funcionó bien, pero en este tipo de situaciones estamos viendo que esta puede ser algo que también es positivo, porque, por ejemplo, en el ecosistema Apple tienen muchas protecciones, muchas cosas que funcionan bastante bien para proteger las personas cuando tú sigues las reglas y estás adentro del ecosistema. Entonces, es una manera de pensar en feudalismo desde la perspectiva de que, ok, Apple va a protegerte si tú no vas afuera de las fronteras de este lugar. Claro, pero es finalmente un ecosistema que no está, digamos, no es accesible para todo el mundo. Claro. Pero incluso en otras situaciones, incluso, por ejemplo, si tú utilizas celulares Samsung, por ejemplo, ellos también intentan tenerte cerrarte en el ecosistema Samsung. Es lo mismo con los otros proveedores. Pero yo creo que también es interesante para volver un poquito a la tema de vigilancia, capitalismo de vigilancia. Algo que está pasando en Europa actualmente es algo que se llama Digital Markets Act, el acta de mercados digitales, que es una manera para la Unión Europea a intentar a controlar los grandes proveedores de tecnología. Y una de las cosas que hicieron recién es que han ordenado a Facebook que Facebook necesita tener una alternativa a la publicidad. Entonces, en Europa actualmente tú puedes pagar yo creo que es tipo 6 o 7 dólares cada mes y para tener acceso a Facebook sin la publicidad. Y este es algo que también Unión Europea también está haciendo desde la perspectiva, ambos con Google y con Apple celulares, a permitir diferentes tiendas para instalar aplicaciones afuera de los ecosistemas. Ahí capaz peco de ignorante porque no utilizo Facebook, pero finalmente es un privilegio de elegir si ves publicidad o no reservado para Europa, porque a nosotros nos toca aguantarnos. Sí, totalmente. Y aquí, pero lo que puedes esperar es que el gobierno de Ecuador o la asamblea pueda hacer lo mismo no es tan irreal, porque piensa bien que la ley de protección de datos personales de Ecuador es más o menos una copia de las leyes de protección de datos personales de Unión Europea. Entonces, si pueden copiar quizás pueden copiar las otras partes también. O sea, depende del gobierno también. Sí. Eso iba a decir. Porque Daniel Noboa, yo he visto que ha usado YouTube. Yo veo mucho YouTube y a cada rato salen las publicidades de Daniel Noboa. Sí. Y por ejemplo, vi que recién sacó una nueva publicidad y en un día llegó como a 5 millones de vistas. Y hay que ver cuánto dinero gastó dinero público, dinero público, tu dinero, para que
nuestro dinero para llegar a ese tipo de vistas. Y cuando ves, tiene solo 300 likes y 70 comentarios, se nota que no es orgánico. No. Y lo mismo pasa con Twitter, con X. Yo sí consumo mucho X, y lo que es interesante es después el gobierno de Noboa empezaron a hacer publicidad pagado en X. Esto nunca pasó antes, pero ahora casi todo lo que yo veo desde el gobierno, Ministerio de X, Ministerio de Y, viene siempre como publicidad, nunca viene orgánico. Sí, exacto. Y no sé si es que ustedes han visto en estos días que estamos en el contexto del paro nacional, unas publicidades en YouTube en contra del paro. Sí, como que esa es la que digo, que llegó a como 5 millones de vistas en un día. Libérese, que supuestamente son este grupo como que de ciudadanos desinteresados. No, esa no es, porque la que yo te decía es oficial del gobierno, pero claro, también hay estas otras que son publicidades de otras fuentes, digamos, pero que se nota que están siendo controladas por el gobierno, y también se meten por ahí, y también eso es un peligro porque pueden gastar dinero público y la gente no se da cuenta que es dinero público porque ahí no está el nombre del gobierno del Ecuador. Exactamente. Entonces, sí, por eso no sé si es que eso pueda de verdad aplicarse a Ecuador en este contexto, lo que pasó en la Unión Europea, porque el gobierno se vale mucho de la publicidad en YouTube, en Facebook. No, yo tampoco uso mucho Facebook, pero me imagino que también están muy metidos ahí, porque ahí hay otro tipo de públicos, digamos, o tal vez un público más mayor, entonces ya saben cómo segmentar la publicidad. Esto mando a Facebook, esto mando a YouTube, esto mando a Twitter. Ya no quiero, no me gusta llamarlo ex Twitter. no acepto que Elon Musk lo haya controlado. Y eso también es otra, que Elon Musk, la persona más rica del mundo, me parece actualmente, haya comprado una red social, y eso es justamente también para manejar la narrativa, y vemos que hubo un cambio en Twitter desde antes de que compre Elon Musk y después. Muchos discursos fascistoides, anti-LGBT, conservadores han tenido un auge ahí en Twitter, y ahora es como entro a Twitter y hay muchos discursos abiertamente de odio y fascistas y de derecha, y eso es preocupante, y eso es desde que Elon Musk lo compró, como que abrió las puertas de todo eso, y censura también a periodistas de izquierda. Hubo un caso en el que me parece que en una noche cerró las cuentas de como algunos periodistas de izquierda, y luego ya las volvieron a abrir, me parece, pero suceden esas cosas. Yo creo que lo que es interesante me hace pensar que este tema de publicidad en general es casi como una expresión muy pura del capitalismo individualista, porque tú puedes pagar para alguien va a escuchar tu voz. Este es como, desde mi perspectiva, es muy individualista, muy capitalista, y lo que veamos justo con Noboa, el gobierno de Noboa, es también con Elon Musk, que tú puedes utilizar dinero para que alguien escuche tu voz. Y es contra la voluntad de la sociedad en muchas situaciones. Claro, y al final contribuye a esta lógica de generar la idea del enemigo interno. Por ejemplo, en el contexto actual del paro, o sea, el que para es un atrasapueblos, que no quieren sacar adelante al país y tal. Y, por ejemplo, ahora vemos como en Ecuador hay no es de ahora, ciertamente no es de ahora, pero, o sea, es horrible ver el discurso de odio, el discurso racista contra los indígenas, o sea, en el contexto de manifestaciones, los indígenas. O sea, también desconociendo que existen otros actores políticos que están en contra de todo lo que está haciendo el gobierno. Sin embargo, toda esta propaganda que finalmente nos terminan inyectando, o estos líderes de opinión en estas redes, terminan haciendo que buena parte de la población termine inclinándose por este tipo de posturas, ¿no? Yo creo que aquí, solo desde la perspectiva de la palabra propaganda, la razón por que yo tengo problema con la propaganda es, tú en tu definición dijiste que tú ofreces razones para argumentos, y justo esta es la definición para mí, que no es propaganda si viene con argumentos, porque si tú tienes argumentos es algo que tú puedes decidir, tú puedes pensar, pero propaganda es más desde la perspectiva de solo decir que pensar. Y yo creo que justo lo que veamos sobre el paro es muy interesante. Me hace pensar también, ¿cuánto dinero está pagando CONAIE para publicidad, por ejemplo?
No, nunca he visto, No he visto. no he visto publicidad que viene de Conalle, por ejemplo. Sí, al menos yo no he visto contenido patrocinado, ¿no? No, eso es mucho más orgánico también. Ahí se ve que personas lo comparten, dan like, comentan. Entonces, sí es algo también que se vuelve más orgánico y ahí puedes también diferenciar en cuanto a qué perspectivas necesitan ese dinero ser pagadas para llegar y cuáles orgánicamente la gente está interactuando con ellas o está asimilando o les gusta o comparten lo mismo. Entonces eso también me parece muy interesante. Por ejemplo, mi contenido, que es abiertamente comunista, digamos, últimamente ha crecido en redes que es un poco complicado crecer, como Instagram, por ejemplo. Tienes Entonces, muchísimos seguidores. sí, en TikTok es más fácil, ahí empecé. Y luego ya en Instagram como que hubo como que ese, no sé, como ese boom que tuve, pero fue también todo muy orgánico y fue creciendo así. Entonces también como que invito a la gente a hablar de esos temas. Claro que también puedes sacrificar tu privacidad haciendo esto. Es un sacrificio que también haces ya siendo como una figura más pública en redes, pero puedes hacerlo de otras maneras, ¿no? Pero Con finalmente animación. es una decisión propia, ¿no? Claro, es una decisión propia. Ese es el tema, que sea una decisión propia el como sacrificar tu privacidad, porque muchas veces en el capitalismo de la vigilancia nuestra privacidad es vendida a quién sabe quién y no lo sabes, solo porque aceptaste los términos y condiciones que nadie va a leer 20,000 páginas de todo eso y alguien tiene tu información en algún rincón del planeta y tú no sabes. Entonces, ese es el punto también, como que tú dar ese permiso para que, bueno, o sea, yo ya soy una figura semi-pública, que la gente me conoce, entonces, bueno, pero si es que la gente quiere mantenerse en privacidad y sus perfiles y su actividad en redes sociales o en internet en general privada, debe tener la posibilidad de hacerlo sin que alguien esté ahí con tus datos lucrando de eso. Yo creo que aquí viene un punto súper importante que, claro, tú como creador de contenido, esta siempre viene la posibilidad que no vas a tener mucha privacidad, depende de cómo manejas el contenido, pero los usuarios o los consumidores de contenido deberían tener el derecho a tener protección de sus datos personales, pero como dices, los términos y condiciones no son accesibles y muchas veces cómo funciona es que cuando tú aceptas estos términos y condiciones es como aceptar un contrato que dice que tú no tienes derecho a tus datos. Todas las cosas que subes, y esto es algo que está pasando con IA actualmente, todo lo que tú subes a un IA, a ChatGPT, cualquier cosa, la empresa puede utilizar para cualquier cosa. Es lo mismo como X está entrenando sus IAs en base de todas las publicaciones en Twitter. Pero yo creo que aquí también hay otra problemática que es parte de esta cosa que está pasando en Estados Unidos, donde el gobierno está yendo más desde la perspectiva corporativa, más desde la perspectiva privada, pero al mismo tiempo recursos que son necesarios para estar parte de la sociedad están hechos con plataformas privadas. Y aquí en Ecuador, por ejemplo, los ejemplos que a mí me frustra, como por ejemplo, es que Consejo de la Judicatura en general publican las audiencias públicas en Facebook. Y es lo mismo como, por ejemplo, el gobierno. Zoom, ¿no? También utilizan Zoom. Claro. Y también el gobierno utiliza Facebook para hacer ruedas de prensa y este tipo de cosas. Esto significa que tú como ciudadano necesitas ceder tus datos para contribuir o estar parte de la sociedad. Y esto es algo que desde mi perspectiva es muy peligroso porque estas empresas lucran de tus datos y tú no tienes elección. Para saber lo que está pasando en la sociedad necesitas ir a estos lugares privados. Pero finalmente no todos tienen la posibilidad de ir a esas plataformas privadas. O sea, pensemos en personas que no tienen acceso, que no tienen ni siquiera electricidad. Ya mismo todos nosotros no hemos de tener electricidad otra vez, pero digamos sectores que permanentemente no tienen acceso a internet, electricidad. O sea, finalmente
terminan siendo segregados de estas nuevas formas de hacer comunicación del gobierno, de estas nuevas formas de acceder a los servicios públicos. Totalmente. Y Ecuador está yendo en esta dirección. Por ejemplo, no sé si fue hace 1 año, 2 años, cuando firmas digitales fueron necesarios para casi todos, para hacer cualquier tipo de facturación. Esto significa que si no tienes un celular, si no tienes electricidad, ¿cómo vas a estar parte de la sistema financiera? Pero la otra parte aquí es que el otro lado es que Facebook tiene el derecho a decir que, ok, Sara, no puedes estar en Facebook. Ellos tienen el derecho a bloquear tu acceso por cualquier razón. Pero en esta situación significa también que están bloqueando acceso a información de la sociedad, a cualquier persona que quieran. Sí, ese es un miedo también que tengo, que en cualquier momento Meta puede cerrar mi cuenta de Instagram o de Facebook, o TikTok puede también hacer lo mismo, YouTube. Y también, o sea, parte de mis ingresos vienen por ahí también de algunas redes, entonces también me afectaría en ese sentido. Y no sabes cuándo va a pasar, ni te dan advertencias antes, a veces solo te cierran la cuenta y ya se perdió todo eso. ¿Y hasta el momento no has tenido ningún tipo de problemas? No, la verdad es que por suerte no. En TikTok tuve problemas de que ya me decían si es que violas otra ley de nuestra plataforma, te cerramos la cuenta, pero ya después de un tiempo, creo que como que llegas a un punto en el que creces lo suficiente como para que estás un poco más seguro, pero si es que eres una cuenta que estaba en crecimiento, es más complicado. Pero sí, puede pasar a cualquiera también, entonces nunca se sabe. Porque aquí hay diferencia entre las diferentes plataformas también. No, TikTok, desde la perspectiva de ser... es privado, pero tiene la influencia de China también. Entonces, esto significa que TikTok tiene diferentes perspectivas en cómo manejan las redes. Y Telegram tiene sus perspectivas. Y después tenemos las redes de Estados Unidos. Y justo este tema de Gaza y Palestina es algo que yo he visto muchas redes solo como cerraron sin advertencia ninguna. Sí, totalmente. Ahora, tomando en cuenta todo esto, ya hemos visibilizado muchos de los problemas que vienen con el capitalismo de vigilancia. ¿Hay alguna forma de protegernos? O sea, o de hacerle frente, porque hoy por hoy vivimos en una sociedad sumamente digitalizada y creo yo que es muy, muy difícil escapar de ello, porque hay veces en que ni siquiera somos conscientes de que nuestros datos están siendo extraídos, de que se está mercantilizando con nuestra información personal. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer? Es difícil. Hay algunas cosas que puedes hacer que son mediamente un poquito técnicos. El primer parte es utilizar una extensión en tu navegador que bloquea diferentes tipos de rastreadores y también redes de publicidad. Mi favorito de estas es una extensión que se llama Privacy Badger. Podemos poner el enlace en la descripción de este episodio. También hay una que se llama uBlock Origin, que también bloquea este tipo de cosas. Entonces, cómo funciona esto es que cuando tú estás utilizando tu navegador para acceder a las redes o acceder a sitios web en general, va a bloquear los pedidos que hacen el navegador a cosas que no están relevantes para el contenido que estás viendo. Pero esta también es... Aquí viene otro problema. Hace un mes, un corte en Alemania hizo una decisión terrible. Y esta decisión es una decisión que dice que este tipo de software, este tipo de extensiones no son legales. Dicen que tú como consumidor de contenido no tienes el derecho de cambiar el contenido. Espera, aquí tengo que hacer la pregunta. Desde una perspectiva técnica, ¿cómo sabrían las autoridades alemanas que tú tienes instalada esa extensión? Ok, esto es algo que en general hay maneras de detectar este tipo de cosas. O sea, ¿pero implicaría vigilancia sobre tu tráfico? ¿O? Sí, sí y no. Lo que funciona es que si tú vas, por ejemplo, si tú vas a cualquier sitio web,
Hay diferentes formas de publicidad. Hay la publicidad que hace cualquier sitio web, que tiene como una publicidad de una red de publicidad que es totalmente separado. O tienes la publicidad que está, por ejemplo, en temas de YouTube y Google. Toda la publicidad va por ellos. En este caso, estaba hablando sobre los separados, pero tú puedes incluir JavaScript al dentro de una página para ver si las publicidades están cargando o no. Entonces, esta sí es algo que existe. Y si utilizas estas extensiones, a veces vas a llegar a sitios que dice que no está permitido entrar sin borrar sin desactivar este bloqueo. Este es algo que cada sitio web, claro, puede hacer como una decisión propia, pero en este caso dicen que el usuario puede ser legalmente culpable utilizando este tipo de extensión. Y ojalá en apelación esta no va a funcionar, este argumento. De proteger tu privacidad. Pero es el tipo de cosa como... en verdad es lo mismo como pasó con DVDs. No sé si acuerdan todo esto, pero DVDs cuando salieron hace 20 años o algo así, o 25 años, tenían un tipo de cifrado y tenían también esta cosa de zonas y regiones. Claro, el PAL y el NTSC. Y estaba, no solo estaban cerrados. Hubo 6 o 7 regiones y estaban cerrados. Entonces, si tú compraste un tocador o un reproductor de DVDs en Suecia, no podrías comprar un DVD en Estados Unidos y tocar o reproducir esta en el reproductor sueco. Y utilizaron un tipo de cifrado para proteger el contenido. Y lo que pasó es que un chico de Noruega lograba craquear cómo funciona todo el sistema, y él subió al internet, y después empezaron broncas legales grandotes porque esta fue una violación del derecho de autor y todas estas cosas dijeron. Entonces, este tipo de cosas siguen pasando porque lastimosamente las grandes empresas quieren mantener control. Es lo mismo como, no sé si alguien en el público tiene una licencia de Windows. Claro, aquí en Ecuador es muy común que personas utilizan licencias craqueadas. La cosa es que las licencias de Windows no da propiedad, no compras Windows, no. Compras una licencia a utilizar Windows bajo los permisos que Microsoft da. Es lo mismo como Kindle, cuando compras un libro de Amazon a tu Kindle, no compras el libro. Compras el derecho a utilizar este libro bajo las condiciones de Amazon. Y lo que es lo más divertido o triste de esta situación es que hace unos años hubo una situación donde Amazon decidió borrar un libro de todos sus sistemas. Y este libro fue el libro 1984 de George Orwell. Y cuando borraron en sus sistemas, borraba el libro de todos los Kindles en todo el mundo. Entonces, porque decidieron que no tenías derecho a utilizar este libro. Entonces, lo que estamos viendo actualmente es que no compras cosas, compras licencias a utilizar cosas. Y lo mismo es el caso que, tú tienes el derecho a visitar este sitio web, pero solo bajo nuestras condiciones y términos. Y este tipo de pensamiento, yo creo que es algo que es muy preocupante, porque en general yo vengo desde la perspectiva de yo quiero control de mis cosas, yo quiero poder hacer lo que quiero con mis cosas. Es lo mismo como yo trabajaba, yo me enseñé mucho sobre computadoras en las 80s y 90s, y compraste una computadora, tú abriste la computadora y cambiaste cualquier cosa con esta computadora, pero en las próximas generaciones yo creo que no vamos a tener esta situación. Vas a tener una situación donde las cosas los dispositivos que tienes, solo tienes
el derecho a utilizarlo, pero no tienes el control sobre lo mismo. En nuevos carros está pasando. Hay carros donde necesitas una licencia para el software, para el carro, y si no tienes una licencia no puedes utilizar el carro, porque el carro no funciona sin esta licencia. Ahora que mencionas esto de los carros, hay estos carros que tienen sensores que para medir el peso de la persona, que, o sea, es información que uno diría, ¿para qué? Y, o sea, es información que se vende a compañías. Claro, claro. Y uno dice, no, auto inteligente. Hay un caso, Samsung vendían refrigeradores inteligentes que tenían una pantalla grande. Y hace un año, creo que fue, decidieron que necesitan lucrar más de estas cosas. Entonces decidieron a empezar a mostrar publicidad en esta pantalla. Y no hubo ninguna manera de apagar esta funcionalidad. Sí, vas por leche y Ajá, ves ahí exacto. una publicidad. No. Sí. Sí. Sí, es un problema y es justamente lo que causa el capitalismo también, porque cuando las grandes empresas privadas se vuelven monopolios y también su principal objetivo es generar más ganancias, hacer más dinero y más dinero, esa es la lógica la que prevalece. Entonces, no es la lógica de el bien común ni del bien personal de, bueno, o sea, no quiero ver esta publicidad, quiero mantener mis datos privados. Eso no es lo que importa, sino lo que importa es que estas grandes compañías puedan hacer más dinero. Entonces, también ahí se ve la influencia en todo el tiempo de la lógica capitalista de generar más y más y más ganancia. Y mientras más poder tienen estas grandes empresas, mientras más monopólicas se hacen, va a llegar un punto en el que, o sea, ya los gobiernos o lo que sea va a estar por debajo de eso. O sea, los overlords de toda la sociedad van a ser las big tech, los multimillonarios, Elon Musk, Jeff Bezos. Yo creo que ya lo son. Ya de alguna manera lo son y por eso también compran gobiernos o se meten en la política como Daniel Noboa. O sea, me parece muy, muy peligroso y preocupante que millonarios entren y sean presidentes, o sea, Donald Trump, Daniel Noboa, porque lo que siempre vemos es que lo que prevalece son sus intereses y sus negocios. Entonces, los que van a salir beneficiados del gobierno de Daniel Noboa son su familia, sus amigos cercanos que tienen negocios y el resto de las personas cagados, como siempre. Entonces, es el problema. Y una porción de, digamos, de la gente aplaudiendo Claro. lo que vemos porque nos venden la idea de el millonario exitoso, todos podemos ser como ellos. Eso también es Pero yo creo ideología. que también la cantidad de dinero que tienen también genera el otro riesgo, que es que pueden comprar las cosas que quieren para cambiar la narrativa. Esta empezó, como mencionaste, con Twitter, con Elon Musk. También pasó con Jeff Bezos de Amazon, que compraba el Washington Post. Y hace una semana o dos, alguien relacionado con Noboa y ADN compraba 2 diferentes medios digitales aquí en Ecuador. Entonces, si tú tienes suficiente dinero para solo comprar los medios que generan problemas para ti. Y de maneras un poco oscuras, ¿no? Sí. Porque como si tienes un patrimonio de $50,000, te compras Claro. medios por 2 millones. No es que el gobierno compró ese medio, sino No. a través de un asambleísta, como compró y con una empresa que fue constituida hace poco tiempo también, que no tenía esos millones de dólares. Es todo muy, muy oscuro, pero a la gente, o sea, no creo que le importa mucho. O sea, al ecuatoriano común y corriente, tal vez ni siquiera sabe que pasó esto, de que compraron estos medios. Y ni siquiera le interesa y listo. O sea, tal vez los que estamos más metidos en política, estamos más politizados, sabemos de eso, pero la gente común no lo sabe, pero también al fin y al cabo van a consumir ese nuevo contenido de medios comprados. Entonces, si ya seguías a este medio, ahora vas a seguir siguiéndolo, pero te van a dar noticias que favorezcan al gobierno y tú ni siquiera lo sabes. Entonces, ese es el problema. Sí, yo creo que desde la perspectiva, regresando al punto de vigilancia y publicidad, un hecho que es muy importante aquí es que en verdad es difícil lucrar
del Internet. Publicidad digital es la única manera de lucrar que las empresas han logrado utilizar, porque no hay o no hemos encontrado un modelo de negocio que funciona el Internet. Hay alternativas como, por ejemplo, Apple lucran porque venden hardware. Esta es la razón por que ellos pueden hacer ganancias. Amazon venden cosas, venden recursos y venden cosas. Entonces, ellos es un poquito diferente. Pero las grandes empresas como X, Twitter, como Facebook y muchas otras empresas no tienen otra manera de, en verdad, ganar dinero. Y lo que hacen, el servicio de la sociedad, si este es un servicio, es diferente pregunta, pero Google y Facebook y Twitter no podrían existir sin la publicidad en su forma actual. Entonces, esta es, desde la pregunta que tengo aquí, es que, ok, ¿cómo manejamos esta como una sociedad? Es como hay muchas cosas peligrosas o maliciosas con las redes de publicidad, el capitalismo de vigilancia. Es problemático, pero queremos ceder que, ok, no podemos tener este tipo de sitios, no podemos tener estos servicios, porque no hemos visto una alternativa que en verdad genera la situación, la posibilidad de tener este tipo de servicios y al mismo tiempo no tener las problemáticas de la publicidad. Sí, es complicado. Me dejaste pensando. Bueno, con todo lo que se ha dicho, podríamos decir también que todas estas lógicas del capitalismo de vigilancia contribuyen a crear, digamos, una sociedad más individualista, desconectada de la idea de comunidad. Sí, totalmente. Cada uno ahora tiene su propio celular y ven las cosas que a ellos les interesa, como se crean también estas cámaras de eco, que las llaman. Entonces, si a ti te interesa algo, si es que, no sé, eres de derecha, solo vas a ver cosas de derecha y vas a seguir como que consumiendo solamente ese contenido. Y también ahora la gente está mucho más desconectada de la vida real, digamos, de la gente que está a su alrededor. Ahora estás mucho como que en lo digital, en este mundo que es virtual, pero las conexiones en la vida real empiezan a diluirse cada vez más. Por eso también vemos esta crisis que hay de los jóvenes hombres ahora, que son muchos de derecha, porque no han logrado crear esas conexiones reales con personas, con mujeres y ultraconservadores. Sí. Entonces, eso también genera que este resurgimiento de la derecha, de un sentimiento mucho más fascista también. He visto que los discursos, o sea, literalmente, explícitamente fascistas, están teniendo mucho auge en jóvenes ahora, sobre todo hombres, porque en sus vidas reales no logran generar estas conexiones, se creen islas, creen que solo existen ellos y deben velar por sus propios intereses y listo. Y los sentimientos colectivos de velar también por el bien común, de ayudar al otro, de generar estas conexiones más profundas con otras personas, se van desapareciendo de a poco, y eso es muy peligroso. Entonces también hay que de alguna manera hacer que esto ya no suceda, o sea, hacer que las conexiones en la vida real también puedan surgir y que nos demos cuenta que no somos islas, que no estamos todos separados, sino como que el bien que a otra persona le vaya bien también significa que a mí me vaya bien, y el bien de la comunidad, de la sociedad, también significa mi propio bien personal. Entonces hay que también regresar a eso de alguna manera y pelear contra esa narrativa, contra esos discursos de derecha. Y eso es lo que intento hacer, pero que también otra gente lo haga. O sea, que si es que quieres tener... Todos tenemos ahora, bueno, casi todos tenemos un celular, una forma de comunicar. Entonces, empezar a hacerlo. Y así también se va generando un cambio, aunque sea pequeño, va a crecer. Yo creo que es importante pensar también, solo desde la perspectiva, sabemos que publicidad en ciertas maneras funciona, sabemos que el algoritmo funciona, sabemos que estas grandes corporaciones sí pueden cambiar nuestras perspectivas, nuestras preferencias, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por qué están haciendo toda esta publicidad y los algoritmos es porque en cierto modo funciona para influenciar o cambiar la opinión o
opiniones o manipular personas. Y lo que a mí me preocupa en verdad es que las personas y empresas que tienen dinero para hacer publicidad, en general va a ser los que tienen más dinero. Entonces va a ser neoliberal, va a ser de la derecha, va a ser con personas conservadoras. Entonces estamos en este como entorno de información o publicidad o propaganda que viene de casi todo va a venir desde la perspectiva derecha. No veo, no puedo acordar cuando he visto publicidad desde la perspectiva más izquierda. Sí. A ver, ya para ir cerrando un poco el programa porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero comentarles una teoría que yo tengo. Okay. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En el contexto que estamos viviendo del paro nacional, no sé, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? Para mí, este tema de la altísima presencia que tenemos hoy en día en redes sociales, o sea, nuestras interacciones se dan muchísimo desde lo digital, el manifestar nuestra opinión. ¿Creen ustedes que eso ha tenido de algún modo un impacto sobre cómo se han venido desarrollando las acciones en este paro? Porque vemos, digamos, movimientos que si bien hay algunas iniciativas que se están entrelazando a distintas iniciativas, distintas, digamos, colectivos, organizaciones, al mismo tiempo se ve como una dispersión que años atrás no veíamos. Claro que venimos también de un proceso de desarticulación de los movimientos sociales, que ya es algo que viene desde hace más de 10 años, y creo que todavía hay, digamos, estamos viviendo todavía los efectos de esa desarticulación, carajo, no puedo decir esa palabra, desarticulación, ya. Pero ¿creen ustedes que también el tema de lo digital ha tenido una incidencia en cómo nos manifestamos hoy en día? Porque claro, hay mucha gente que, o sea, desde las redes como que sí, abajo no va, viva el paro y tal, pero el momento de realmente salir a la calle, organizarse, formar parte de estos procesos políticos, pues no se ve. O sea, yo creo que hay muchos factores. Primero, el gobierno también tuvo su estrategia de dividir, o sea, la protesta, de mover el gobierno a la Tacunga, hacer que el movimiento indígena se quede un poco ahí, que no venga a Quito. Entonces, cuando vimos los anteriores paros, fue que el movimiento indígena llegó a Quito y ahí es como todo se unió en una sola masa, digamos. Pero ahora el gobierno ha sido muy efectivo en su estrategia de dividir la protesta. Entonces hay protestas pequeñas en Quito, hay otras en Otavalo, en Ibarra, en Imbabura, es donde más fuerte está la cosa porque ahí está más concentrada, pero también hay otras protestas en Guayaquil y tal. Entonces eso ha sido muy efectivo para el gobierno por un lado, y por el otro también hay como activismo digital, que ya creemos que con solo compartir una historia ya hicimos todo el trabajo que debemos hacer y listo, y alguien más va a estar en la calle, entonces yo estoy bien porque ya compartí la historia, hice mi comentario, di mi like y eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces también hay que dar cuenta de eso, de que las redes no es lo único, o sea, no es el único espacio en el que puedes hacer política. También tienes que salir, o sea, también tienes que organizarte, también tienes que hacer este tipo de política con otras personas, y ahí es como viene el cambio. Entonces el cambio no va a venir por compartir una historia ni por hacer un video sobre el paro, sino porque de verdad en las calles se vea eso. Las redes puede servir para un poco hacer esa contranarrativa, luchar contra el cerco mediático. Eso también se ha visto mucho, que por ejemplo ahora ya los medios tradicionales no tienen esa hegemonía como tenían antes. Entonces ahora ya como todos están grabando todo, ya podemos ver que no son terroristas los 12 que fueron detenidos en Otavalo. Son campesinos, son trabajadores del día a día. También vemos, no sé, que la caravana de Nova no es que fue baleada, sino que se ven fotos, se ve todo. Entonces eso también funciona, pero el problema es cuando nos vamos mucho hacia redes sociales y nos quedamos ahí, de que hacemos nuestro activismo por redes sociales, decimos algo por Palestina, decimos algo por el paro y listo, es toda la política que hacemos. Sino también hay que articularlo con lo demás, con la vida real. Ahí es cuando de verdad creo que puede haber algo más fuerte y un cambio más fuerte que de verdad haga que las cosas vayan hacia el otro lado. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que no tengo nada de agregar a esta.
Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Ha sido una conversación súper interesante. Creo que podríamos quedarnos de largo, pero no hay cómo. Palabras finales, brevemente, respecto al tema del capitalismo de vigilancia. Uy, yo empiezo. No, yo puedo empezar. No se peleen. Bueno, tú empieza. Yo creo que desde mi perspectiva lo que es importante es que todavía no hay mucho comprensión sobre en verdad cómo las grandes empresas están lucrando. Yo creo que esta combinación con, por ejemplo, con términos y condiciones que no entendemos, que no leemos, al mismo tiempo como el uso de data es muy escondido de estas grandes empresas. Creo que no entendemos o no tenemos esta idea sobre qué tan valioso es la información sobre nosotros y muchas personas piensan que esta perspectiva que no tengo nada de ocultar o no necesito la privacidad porque piensan que no son un blanco para algún tipo de ataque, pero la verdad es que los datos de todas son importantes para este sistema y al mismo tiempo estamos utilizando estos servicios, estamos con toda la gana de ser políticos, pero al mismo tiempo estamos gastando 5 horas en Instagram o cualquier cosa, estamos utilizando estos servicios. Entonces, esta es casi una paradoja y no sé cómo vamos a pasar por este tiempo, porque yo creo que no es una situación estable esta recolección de datos que están utilizando. Yo creo que algo necesita pasar, pero no tengo idea qué va a pasar. Pero yo creo que el primer paso para todas es justo tener este entendimiento que los datos sí son valiosos y no deberíamos darles sin en verdad pensar. Uh-huh. Sí, y creo que de la mano de eso también va lo otro de lo que ya hemos estado hablando, de crear estos vínculos comunitarios entre personas en la vida real, o sea, unirte con otras personas, ayudar a otras personas, la solidaridad, también, o sea, ser empático y entender cómo también el bien común nos va a favorecer a cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que ahora la rebeldía más grande que podemos hacer contra el sistema es luchar contra esta hiperindividualización. Es de verdad generando conexiones con personas, generando comunidad, ayudándonos y de a poco, o sea, hay que entender que también nosotros somos más porque no hay miles de millones de Elon Musk ni miles de millones de Daniel Noboas, o sea, hay pocos, son contados. Entonces, si es que de verdad nos unimos y hacemos estos números, tanta gente, es la forma en la que podemos luchar en la vida real contra todo, porque de ahí no hay otra manera. O sea, con redes sociales, con likes, con videos no vamos a cambiar nada. Podemos un poco cambiar perspectivas de ciertas personas o cambiar narrativas, pero lo importante de verdad es la vida real y entender que no somos islas y que todos estamos conectados. O sea, que nuestras interacciones en lo digital se traduzcan en acciones no individuales, sino comunitarias, buscando siempre el bien de todos, ¿no? Bueno, hemos ahora sí llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Dani. Hola. Les comento, estamos cerrando la temporada, nuestra segunda temporada de Hablemos de Privacidad. Han sido, si mal no recuerdo, 9 episodios de muchos temas muy diversos. Esperamos que puedan darse una vueltita por nuestro canal de YouTube, ver todos los capítulos, que nos sigan, recomienden nuestro contenido. Igual como siempre, agradeciéndoles a quienes se quedaron hasta el final de este programa. De verdad, para nosotros significa mucho poder llegar con estas ideas que van en contra de la corriente, que nos invitan a pensar sobre nuestra interacción con la tecnología de una manera crítica, ¿no? Entonces, como siempre les digo, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, dejarnos su me gusta, compartir, activar la campanita para recibir todas las notificaciones del contenido que vamos subiendo y nada, pues como siempre, invitados a revisar nuestros contenidos y a ser críticos. Hasta aquí llegamos. Gracias. Muchas gracias y Muchas gracias. hasta pronto.